Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios porque nos permite salir siempre de nuestros hogares y disfrutar de paz y de armonía. Vamos a orar y le vamos a dar la gloria a nuestro Padre Celestial y bendecirle porque usted toma tiempo para ver esta palabra que Dios quiere que nosotros la tomemos, la disfrutemos y pongamos en nuestro corazón. Agradarle siempre a nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, gracias por tu amor, porque tú estás en medio nuestro, porque aunque, Señor, se hayan guerras y rumores de guerra, vamos a confiar en el Todopoderoso. Tu palabra dice, Señor, que los tiempos que estamos viviendo pueden ser ya tiempos finales, principio de dolores, pero tu palabra también dice que todos tus hijos están guardados en tu poderosa mano. Grande es tu misericordia. Bendecimos a los oyentes y pedimos en el poderoso nombre de Jesús que mantengan una vida íntegra delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Amén. Vamos a estudiar hoy lo que no le agrada al Padre, porque el placer, la necedad, Dios no está de acuerdo con que lo hagamos con ese. Ya lo vamos a estudiar, pero su palabra dice en el Salmo 105:7, Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Entonces, ese placer, esa necedad y esa amistad debemos saber para dónde la vamos a dirigir. Veamos un ejemplo. En Ruth, capítulo 1 y 2, dice la Biblia, aconteció en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén. Y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Entonces dice la palabra de Dios que Noemí significa placentera y su esposo Elimelech significa mi Dios es rey. Ellos vivían en Belén, pero tomaron la decisión de ir a Moab. Ahí estuvieron por 10 años porque dice la Biblia que vino hambre al país y no consultaron a Dios. Mire, no es que Dios no quiera que nos movamos de un país a otro, no es eso, sino que Él quiere que su voluntad esté siempre en nuestro corazón. Algunas veces yo le he comentado que Dios nos habló y nos habló audiblemente y a mi esposo y a mí nos dijo que Él quería que nosotros estuviéramos en El Salvador. Y cuando las autoridades llamaron a mi esposo para enviarlo, le dijeron hay 2 lugares, está el Ecuador y está El Salvador. Si Dios no nos hubiera hablado, nosotros hubiéramos escogido el Ecuador porque en esos días, hace 38 años, había guerra en El Salvador. Pero fuimos obedientes. Por eso es que debemos disfrutar a Dios en nuestro corazón y hacer su voluntad. En el caso de esta pareja, dice que ellos no consultaron a Dios. Tenían hambre en el pueblo y ellos tenían sus posesiones, ellos tenían su riqueza, pero ellos se van sin consultar. Entonces, ese placer es agradar, quiere decir agradarse, darse gusto y disfrutar. Pero disfrutar de los placeres del gusto que se dan en la tierra. En el caso de esta pareja, no pudieron hacer la obra de Dios. Y por supuesto, no perseveraron en agradar a su Padre Celestial. Eso es muy importante porque la Biblia ya lo escribe. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero cuando hay
placer de este mundo, hay necedad en el corazón. Se hace uno necio y desprecia la sabiduría y la instrucción, porque vemos que en Proverbios 4:1 nos dice: oíd, hijos, la instrucción de un padre. Prestad atención para que ganéis entendimiento. Hay mucha necedad muchas veces en nuestros corazones, y por la necedad buscamos el placer terrenal. Buscamos estar satisfaciendo nuestros deseos, pero no espirituales, sino carnales. Y la Biblia no se agrada de eso, porque dice Proverbios 21:17: el que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se va a enriquecer. Entonces eso es tremendo, porque nos hacemos vanidosos, nos hacemos amadores de placeres en vez de amadores de Dios. Y eso de plano que Dios tiene que cuidar, que nosotros pidamos sabiduría a nuestro Padre Celestial. Y cuando estemos con una necedad, oremos delante de nuestro Padre Celestial, supliquemos su amor y su dirección para permanecer en su obediencia. Y la mano de Dios siempre va a estar, porque eso fue lo que dijo. ¿Qué le pasó a Noemí allá en Moab? Pues perdió su esposo, perdió sus hijos. Y si llevaban una herencia o un capital, también lo perdieron. Entonces sí es importante revisar. Cuando salimos de nuestro país hay que ir con guianza, no por un placer o por una necedad o viendo la situación difícil. Dios nos puede hacer prosperar en medio de la dificultad, porque la Biblia dice que Él es el Padre. Nos tomó por hijos, nos ha dado la autoridad de ser más que vencedores. Ese Padre que nos tomó por hijos nos va a corregir cuando caminemos en necedad, cuando queramos estar en el placer de este mundo. El enemigo oferta ese placer, pero de nosotros está, si estamos en la carne, tenemos que tener mucho cuidado, porque debemos ser siempre, lo espiritual debe de estar en nuestro corazón. Y Job les pidió a sus amigos: tened piedad de mí vosotros mis amigos, les dijo, porque la mano de Dios me ha herido. Y también David estuvo perseguido por Saúl, estuvo perseguido y provocó a Dios, al igual que Elimelec y Noemí. Por eso dice su palabra que no hay nada sano en la carne, y la salud puede ser uno de los tratos de Dios en la vida de un creyente, que se entrega al placer de este mundo, y no, porque hay dos clases de placeres: el placer que ofrece Satanás, pero hay un placer espiritual. Desde luego ese placer espiritual nos va a llenar de gozo. Hay plenitud de gozo en su palabra, hay plenitud de paz. Son promesas que Dios ha dispuesto para los que le llaman Padre. Por eso es que vimos cómo tenemos que invocar a nuestro Padre Celestial, sentirnos sus hijos amados. Por eso tenemos que caminar en novedad de vida. En el Salmo 38:2 dice David: porque tus saetas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Cuando caminamos en el placer de este mundo, Dios nos va a corregir, pero dejemos que nos corrija, permitámosle que nos corrija hasta que haya entendimiento de las cosas que no tenemos que practicar. Cuando no se miden las consecuencias, se puede perder todo, como le pasó a Noemí. Regresó vacía. Ya lo vimos, ¿verdad? Regresó vacía, regresó sin nada, regresó amargada. Y ella le dice: en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero no, fueron sus decisiones. Tomemos decisiones que sean buenas,
que nos lleve a una vida. Fíjese que siempre he orado y he propuesto en mi corazón orar por todos los creyentes de la casa de Dios, para que disfruten las riquezas del Padre Celestial y que podamos tener tal conocimiento que no nos atrape el placer, la necedad ni la amistad con este mundo, porque no es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. El Padre Celestial desea que nosotros, como sus hijos, caminemos en novedad de vida, siendo bendecidos. Por eso me gusta mucho ver a Isaac, porque Isaac fue un bendito de Jehová, un hombre que mantuvo su corazón agradando a Dios. Fue lleno de la riqueza de Dios espiritualmente y Dios le bendice. Entonces sí es necesario que midamos las consecuencias. En Nahum 2:10 dice: vacía está, así desolada, desierta, los corazones se derriten, las rodillas tiemblan, hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros han palidecido. Entonces es necesario que no nos llenemos de amargura, porque al no tener nada no se reconoce la vida de placer que se llevó, sino que se amarga el corazón y se busca bienestar económica. No pensemos en la economía. Pensemos siempre agradar a nuestro Padre Celestial. Y el Padre Celestial tiene tesoros en los cielos. He estado leyendo esa parte que Jesús comentó y posiblemente ya se lo he comentado, pero permítame decírselo otra vez, que me encanta, de verdad me encanta lo que el Señor Jesús le ofreció al joven rico. El joven rico busca a Jesús y le dice: quiero ganar vida eterna. Entonces le dice Jesús: ven, reparte todos tus tesoros, porque dice la Biblia que era muy rico. Reparte todo tu dinero a los pobres y te daré tesoros celestiales. Fíjense que nuestro Padre Celestial tiene tesoros celestiales. Este reino eterno tiene tesoros grandes y poderosos. Ojalá algún día lo entendiéramos, para no buscar con afán lo económico en la tierra, sino busquemos con afán esa vida espiritual, esa amistad con Dios, no la amistad del mundo. ¿Por qué? Porque aquella mujer se llenó de amargura. Y quien guarda nuestra alma del abismo es nuestro Padre Celestial. Porque dice su palabra: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Solo la misericordia de Dios puede quitar la amargura al reconocerlo. En Ruth 1:20 vemos, ella le dijo: no me llames Noemí, no me llames placentera, porque ese placer lo fui a disfrutar a Moab. ¿Qué haría en Moab que no nos lo dice la Escritura? Pero tomó placer en estar ahí en Moab. Acordémonos que en Moab, ahí no se buscaba a Dios, ahí no se invocaba el nombre del Señor. Pero lo que sí hizo bueno fue llenar de palabra a sus nueras. Qué bonito es cuando una suegra puede instruir y la nuera se deja instruir. Eso es muy bonito. Porque no me llames, ella le dijo: no me llamen Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. El trato del Todopoderoso, cuando caminamos en necedad y en placer y amistad con este mundo, no debemos amargarnos para con Dios. Ella lo que está pronunciando no es correcto, porque la Biblia dice que nos disciplina nuestro Padre Celestial. Ya vimos la disciplina del Padre. El Padre conoce nuestro camino y nos disciplina para bien. Y Él nos enseña a caminar en novedad de vida. Entonces sí tenemos que caminar buscando la presencia de Dios. En el Salmo 73, 21, 22 dice:
cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. Mire lo que dice, qué tremendo. Entonces dice, era yo torpe, sin entendimiento, y era como una bestia delante de ti. ¡Qué barbaridad! Mire todo lo que se hace uno cuando tiene necedad, tiene placer y tiene amistad con este mundo. Se hace uno torpe, sin entendimiento. Y aquí el salmista dice, como una bestia delante de ti. ¡Qué barbaridad! Mire cómo llega uno a convertirse en el placer, en la necedad y en la amistad de este mundo. Entonces sí, pero qué precioso cuando leemos en Isaías 43, 25. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Qué hermoso es cuando nosotros venimos delante de Dios y le declaramos, Señor, yo me llené de amargura contra ti, perdóname, tu trato era el correcto, tú debiste tratarme así. Ahora lo entiendo, Padre, vengo a rendir esa necedad, vengo a buscar delante de tu trono, ser limpio de esa necedad, de ese placer de amar el mundo, de tener amistad con el mundo. No, el Señor Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, pero apártalos del mundo. Esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo que debe tener peso en nuestros corazones. Entonces, el Dios Todopoderoso, cuando nosotros tenemos necedad, viene la aflicción. Debemos suplicar a Dios y decir, mira mi aflicción, mis trabajos, perdona todos mis pecados. Clamar en tiempos de aflicción nos libra Dios de esas aflicciones. Todos los días del afligido son malos, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo, ya lo dice el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y un angustiador puede ser la necedad, el placer, la amistad con este mundo. Pueden estar angustiando nuestra alma. Pero ¿qué dice la palabra? Que Él es el que nos pone banquete. Él es el que nos da de continuo un banquete espiritual. Solo Dios puede alegrarnos, como dice el salmista. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Siempre debemos reconocer que nosotros perdimos de vista el camino que agrada al Padre. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es agradar al Padre, porque Él nos compró con su sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Él envió el Cordero que quita el pecado del mundo. Necesitamos mantenernos apartados, buscando su gracia y su misericordia. Y el Salmo 31:7 dice, me gozaré, me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción, has reconocido la angustia de mi alma. Y el Salmo 86:1 dice, inclina, Señor, tu oído, respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Así debe ser nuestra oración. Veamos qué es necedad. La necedad es la falta de sentido o de razón. El necio no sabe discernir. El tramar necedad es pecado. Y el escarnecedor es abominación a los hombres. No debemos participar con los que están necios. ¿No se ha dado cuenta que a veces entramos en una necedad? ¿Y qué nos cuesta rendir esa necedad? Debemos quitar de nuestro corazón. Cuando estemos así, pidamos sabiduría de Dios, porque no es fácil. Casi siempre mantenemos necedad en el corazón. A veces se nos meten necedades, pero poderoso es Dios para librarnos de la necedad.
y la sabiduría nos va a dar buen entendimiento. Por eso Efesios 5:4 nos dice que no debemos caminar ni necedades ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. Por tanto, dice, no seáis partícipes con ellos. Y Efesios 5:15 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, porque la insensatez en el corazón es terrible. No nos deja pensar como nuestro Padre Celestial desea que caminemos en esta tierra. Debemos caminar como sabios. Y dice su palabra que el necio, en ese momento que uno se hace necio, no quiere entender. Y el hombre torpe, ya lo vimos, el salmista lo declara, no tiene conocimiento. El necio no quiere entender esto. Por eso la sabiduría de este mundo en la vida espiritual es necedad. Lo dice su palabra por medio del apóstol Pablo, que profesando ser sabios, mire qué tremendo, nos hacemos necios. Primera de Corintios 3:9, porque la sabiduría de este mundo, dice, es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Entonces sí tenemos que estar muy pendientes. Y Pablo lo sigue repitiendo. Lo repite muchas veces y en Romanos 1:22 lo dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Tengamos mucho cuidado con la necedad. La necedad sí es peligrosa. Y Jesús dio una parábola de un hombre rico que tenía mucho y que decidió, dijo, no, yo tengo mucho dinero, pero quiero hacer grandes graneros. Y los mandó a hacer más grandes. Y le dieron, pues él sabía, ¿verdad? En este mundo hay gente que sabe trabajar, que sabe cómo trabajar y multiplicar lo que tiene. Entonces este hombre dijo, bueno, yo voy a hacer graneros más grandes, voy a multiplicar este mucho dinero que tengo, lo voy a convertir en mucho más. Pero cuando ya estaba él en sus muchos bienes, él declaró, alma, tienes muchos bienes, descansa, come, bebe, diviértete. Y Dios le llama la atención y le dice, por sus razonamientos necios. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 12, del 20 al 21. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Por eso le decía al principio que me encanta ver esa parábola de Jesús. Porque, el del joven rico. Porque el joven rico quería ganar la vida eterna, pero los muchos, todo lo que tenía, lo tenía prendido en su corazón. Por eso cuando Dios lo llame y le diga, ve y haz esta obra, no lo dude, porque Dios le va a hablar dónde hacer obras, las obras que Él se agrada. Hay necesidades, hay que pedir a Dios, hay que suplicar a Dios que pueda hacer esas obras con todo el corazón. En una oportunidad me comentaba una hermana que le dice, llegó a otra hermana y le dice, yo sé, le dice, porque Dios ya me avisó que tengo que hacer esta obra con usted. Y le dio $2,000. Esto es lo que usted necesita, le dijo. Y la hermana dice que puso a llorar cuando contó el dinero. Y bendijo a la hermana, desde luego, ¿verdad? Bendijo a Dios por darle, ella tenía una deuda y ella dice que esa era la cantidad y estaba afligida.
Estaba orando delante de su Padre Celestial. Ella no fue a pedir nada. Entonces, por eso es que este rico le dijo, Dios, ¿para quién vas a acumular todo lo que has tenido? Te has hecho necio. El que es rico para con Dios, Dios lo preserva, Dios lo guarda, le multiplica porque se hace socio con Dios. Pero el que no lo quiere hacer se hace necio. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en 2 de Timoteo 2:23 dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Mire qué tremendo. Y 1 de Timoteo 6:4, está envanecido y nada entiende, dice, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. El que está necio está envanecido. El que está necio y quiere el placer y la amistad de este mundo no va a entender. Qué tremendo. Sino que su interés solo va a ser en el placer, en disfrutar y en los placeres de este mundo. Entonces, cuando llega el momento en que le van a llamar la atención, va a estar en contiendas de palabras y va a estar en envidias, en pleitos, va a blasfemar, malas sospechas. ¡Qué tremendo! Pidamos a Dios en nuestro corazón que no haya esa necedad en nuestras vidas. En la cruz del Calvario Cristo fue azotado, porque dice la Escritura que la vara es para la espalda del necio. Entonces Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestra necedad. Rindámosla en el altar, busquemos con todo nuestro corazón. En Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla. Los necios aborrecerán el conocimiento. Mire qué tremendo. Porque los que tienen placer, necedad y amistad con el mundo se hacen simples, aman la simpleza, se hacen burladores y se deleitan en hacer burla. ¿Y qué más dice? Los necios aborrecen el conocimiento. Entonces nosotros debemos agradar al Padre. ¿Cómo agradamos a nuestro Padre Celestial? Buscando tener una buena amistad, porque es un afecto puro, desinteresado, que nace y se fortalece con el trato en la misericordia de Dios. Entonces aquí vemos cómo Dios tuvo misericordia de Noemí también, porque era una hija. La trató, es cierto. ¿Por qué la dejó sin nada? Se regresa vacía a su pueblo cuando ya hay pan en Belén. Y entonces le da una amiga, y esa es Ruth. Ruth significa amiga, y se convierte al Dios Todopoderoso y lo confiesa con toda seguridad. Comienza a hacer la voluntad de Dios, es dirigida e instruida por las leyes de su reino. Mire qué maravilloso es encontrar mujeres que amen a Dios. No me pidas que te deje porque no te dejaré. Esas decisiones gloriosas nos van a hacer prosperar, porque a Ruth la llamaron bendita. Bendita le dijeron, bendita entre las mujeres, por cuanto has tomado la mejor decisión, la amistad con Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Porque dice Mateo 12:50, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Mire qué precioso lo que el Señor Jesús declara. Qué maravilloso es encontrarnos. Y en Mateo 6:10 también nos enseña a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Platiquemos con Dios.
Pidámosles que el reino eterno, ya vimos el reino eterno, que venga su reino eterno, que podamos hacer la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Dios es bueno, Dios es poderoso. Yo tengo 44 años de caminar en este evangelio. Han habido pruebas, porque me refugiaba en la palabra, y me he refugiado en la palabra, he buscado su presencia, he pedido misericordia y le pido a mi Padre Celestial que cuando mi corazón esté necio, tenga misericordia de mí. Porque aunque tengo 44 años de convertida y he visto la mano poderosa de Dios, he visto cosas maravillosas en esos 44 años, no lo he alcanzado todo. Todavía hace falta más. Todavía estamos caminando en esta presencia bendita del Señor. Eso sí, me he apartado hasta donde puedo ver del placer, de la necedad y de la amistad con este mundo. Y le pido a mi Padre Celestial que su reino se establezca en mi corazón, anhelando cada día agradarle. Y cuando no le agrado, le pido al Espíritu de Dios que me dé sabiduría para entenderlo. Eso es así, porque dice su palabra en Mateo 7:21, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo le agradamos a nuestro Padre Celestial? Nos tomó por hijos. Tenemos que buscar cómo agradarle. He entendido que cada creyente Dios le muestra un camino para que no esté en un rigor de ley, sino que haga la voluntad de Dios. Dios está revelando el camino y entre más entrega, más le revela el camino. Busquemos más revelación, busquemos agradar al Padre. Quitemos de nuestro corazón la necedad, el placer y la amistad, pero de este mundo. Y busquemos en todo tiempo agradar a nuestro Padre Celestial, porque Él es fiel, Él es justo y verdadero, y Él desea que todo, porque dice, así lo dice su palabra. En Lucas 6:47 Jesús dijo, todo el que viene a mí, oye mis palabras, las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Mire qué maravilloso. Ahí es donde el Señor Jesús puede decir, porque se acuerda de la parábola de la roca. Dice que el hombre sabio su casa construyó sobre la roca. Vinieron tempestades, vinieron ríos. ¿Eso qué quiere decir? Que vinieron problemas a su vida, pero estaba fundado en la roca. Y aunque pasó por tribulaciones, pasó por angustias, pasó por grandes caos, su fe se mantuvo firme, esperando en el Todopoderoso, esperando que el Dios del cielo le restaurara todo aquello que se le estaba perdiendo. Dios es fiel, y los que tienen sus pies sobre la roca se van a hacer firmes, van a disfrutar de los tesoros de los cielos. El Dios de poder está con nosotros porque Él es un Padre responsable, un Padre que nos quiere bendecir en gran manera, un Padre que anhela que el Dios Todopoderoso pues nos llene de sus riquezas. Vemos en Noemí, si seguimos hablando de ella, podemos ver la vida de Noemí. ¿Qué hizo ella después? Agradar al Padre. Ella empezó a guiar a su nuera, la instruyó, la nuera muy contenta y volvió a casarse. Ahí le permitió tener nietos por esa nuera. Qué precioso, porque ella logró ver descendencia. De esa descendencia es que viene David. Mire qué hermoso, porque de ahí viene la descendencia de Isaí, de David. ¿Y qué dice la Escritura? Que David fue conforme al corazón de Dios.
pudo edificar una casa firme. Dios anhela que nosotros edifiquemos nuestra casa sobre la roca, y que el placer, la necedad y la amistad del mundo no sean nuestros tesoros aquí. Nuestros tesoros espirituales debe ser la gracia, la misericordia, el poder de Dios. Enriquezcámonos en gran manera en el poder del Espíritu Santo cuando empecemos a ver debilidad en nuestro corazón y el deseo de amar este mundo. Busquemos más poder. Revisemos cada día nuestros caminos, porque al revisar nuestros caminos, poderoso es Dios para sacarnos adelante. Y así vamos a deleitarnos en una vida del Espíritu. Yo recuerdo que al principio de esta pandemia, yo tuve un sueño. Yo creo que ya se lo he comentado en alguna oportunidad, pero déjeme recordarlo ahorita. Tuve una visión y vi el reino de los cielos. Vi banquetes espirituales, banquetes, pero había de toda clase de comida. El Padre Celestial estaba disponiendo una mesa para que todos los que estábamos confiando en Él no nos hiciera falta nada. Y es que Dios así es, de poderoso, justo, verdadero. Es el Padre que tiene cuidado de nosotros. Como nuestro Padre, Él nos bendice. Y revisemos nuestros caminos, que como hemos dicho todo el mensaje, que no haya necedad en nuestro corazón, que no haya placer, que no amemos este mundo como nuestra prioridad. Caminemos en este mundo y disfrutemos lo que Dios nos permite disfrutar, pero no con el placer y la necedad del mundo, no carnalmente. Porque ser cristianos no quiere decir que no vamos a tener nuestros tiempos de gozo en el Señor y disfrutar, por ejemplo, que podamos ir al mar y disfrutar ese mar tan maravilloso. ¡Ay, qué delicioso es ese mar! Yo recuerdo que cuando era niña, mis padres me permitían, nos llevaban toda la semana de Semana Santa, nos llevaban esa semana, toda la semana a disfrutar el mar. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, desde el día lunes hasta el sábado, ahí pasábamos disfrutando. No volvió a suceder, ¿verdad? Con ese tiempo. De vez en cuando vamos ahora, tomamos un tiempecito para relajarnos y dar gracias al Señor por la vida que nos da. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Qué gozo, qué paz la que nos provee. Entonces vemos, todo el que viene a mí oye mis palabras. Debemos ir a Cristo, oír las palabras, por eso dice su palabra. El que tiene oídos para oír, que oiga. Atendamos la palabra de Dios. Busquemos agradar a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo agradamos a nuestro Padre Celestial? Poniendo en práctica lo que oímos. Entonces nos mostrará la vida eterna, nos mostrará grandes cosas hará Dios. Porque he estado leyendo en estos días, me ha encantado leerlo, el río de Ezequiel. Y lo empecé a leer porque estaba cantando con los niños. Yo quiero nadar en el río de Dios. Y me fui a Ezequiel 47, donde Dios le hace que entre al río de Dios, donde dice que ese río de bendiciones, de abundancia, nos dará vida, nos dará paz, nos dará gozo. Todo el que se mete al río de Dios, las lluvias, porque también el Salmo 65:9 dice que Dios prepara las lluvias y vienen enriquecidas esas lluvias.
Por eso es que cuando en lo natural vemos cómo cuando llueve todo cambia de color. Le echamos agüita en casa, pero no toma el color que cuando desciende la lluvia. Cuando descienden las lluvias agarran un color precioso. Así es nuestra vida espiritual. Cuando nos encontramos con Dios para hacer su voluntad y poner nuestros pies sobre la roca, somos firmes, enriquecidos espiritualmente, somos llenos de los tesoros de Dios. Eso es precioso. Y también, para terminar la parábola, dice que el que no construyó su casa sobre la roca, vinieron los mismos vientos, las mismas lluvias, los mismos azotes. Pero ¿qué pasó? La casa se cayó. Eso quiere decir que el que no hace la voluntad de Dios tiene una vida sin prosperidad espiritual, desde luego, porque ya lo dice su palabra. Buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Qué hermoso es encontrarnos con el poder de Dios, con una vida sana, una vida de disfrutar el reino de los cielos. Eso es hermoso. Y vemos en el Salmo 26:9, dice: en la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Por cuanto la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes de este mundo. Eso es hermoso verlo. Delante de nuestro Padre Celestial queremos estar siempre agradándole, pero es necesario huir del placer. La necedad ya vimos que no nos da conocimiento espiritual. Al contrario, nos aparta de la gracia de Dios. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Dios que en su amor y en su misericordia nos muestre cada día cómo encontrarnos con el gozo de su salvación, para que los placeres de este mundo no nos atraigan. No caminemos en ellos, sino caminemos agradando a aquel que nos llamó y nos bendice, porque es nuestro Padre y nos quiere enriquecer en gran manera. ¿Oramos? Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de tu trono y venimos a sacar a luz y a vergüenza, Padre Celestial, toda necedad de nuestro corazón. Permite que cuando venga la necedad a nuestra alma, lo podamos reconocer y sacar a luz y podamos caminar en novedad de vida. Ten misericordia de nosotros, enséñanos a vivir una vida llena de tu espíritu, a escapar de esa vida de placer en la carne, de caminar haciendo amistad con el mundo. Por favor, enséñala nuestro camino. Vemos, Señor, que tú tienes un cuidado muy especial con tus hijos, porque tú eres grande y poderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Señor. Eres el mejor Padre que pudimos conocer. Eres el Padre eterno, el que cuida de sus hijos, el que disciplina a los que andan en necedad, en los que andan en amistad del mundo. Enséñanos, Padre Celestial, a depender de tu mano poderosa. Enséñanos a buscar tu rostro, a ser personas equilibradas en esta tierra. Que el disfrutar sea cuando tú nos lo permitas, Dios del cielo, porque en ti hay poder de lo alto. Tú nos socorres, tú nos bendices y eres tú nuestro Padre. Gloria sea tu nombre. Bendecimos a todos los que nos están escuchando. Los bendecimos con buen entendimiento. Los bendecimos con sabiduría de Dios. Los bendecimos, Padre Celestial, para que hagan tu voluntad. Hagamos tu voluntad. Bendigamos, Señor, tu palabra. Que en todo tiempo estemos dispuestos a oír tu palabra, a caminar en tu palabra. Dios del cielo, poderoso Salvador,
Tu palabra es esa espada de dos filos que necesitamos que entre a nuestra alma, que discierna hasta nuestros sentimientos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a caminar en novedad de vida. Ayúdanos, por favor, a depender de tu mano poderosa, a escapar de vivir en la carne. Queremos vivir en el Espíritu, Padre Celestial, y eso solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios le bendiga y le guarde. Gracias por estar ahí pendiente de estos temas. Que el Señor multiplique y le bendiga grandemente y lo haga sabio cada día.